Hay personas que ya nacen sin ninguna oportunidad. Nunca darán el primer paso, nunca escucharán su propia voz. Mientras tú ves este video, algún niño está siendo abusado y aún así lo llaman el milagro de la vida. Pero, ¿es realmente un milagro o un error que se repite? La verdad es simple, pero nadie quiere mirarla de frente. Nadie pidió nacer. No es solo una frase de internet. Es un grito ahogado que resuena en la cabeza de quien sufre. Con cada embarazo el mundo celebra. Pero, ¿qué es exactamente lo que se celebra? No es solo un bebé. Es una historia escrita a ciegas. Es alguien que puede convertirse en una estadística de tragedia. Puede ser una persona traicionada por quien más ama, que trabaje toda la vida y aún así muera endeudada, que enfrente un cáncer sin cura, o sea golpeada por quien debía protegerla. Puede ser un niño que en sus primeros años desee no existir, pero nadie quiere hablar de eso. La mayoría mira a un recién nacido y dice, una bendición. Pocos tienen el valor de decir lo que escribió el filósofo David Ben-Attar. Traer a alguien al mundo puede ser un acto de crueldad, no por maldad, sino por lógica. Quien no existe no extraña el placer, pero quien existe siente dolor. Y eso ya basta para que nacer sea un error. Romanticamos la vida como si fuera un regalo, pero en realidad es una deuda eterna que se paga con sufrimiento y con intereses. Con cada nacimiento la ruleta gira otra vez. Tal vez salga bien, tal vez no. Tal vez sea un genio, o tal vez muera por una bala perdida antes de los 7 años. Tal vez tenga una vida larga, o tal vez termine en un callejón oscuro, olvidado y solo. Y aún así aplaudimos, como si crear otra conciencia en este mundo fuera siempre un acto de amor. Y si no fuera más que ego, ignorancia o simple conveniencia. En este video vamos a enfrentar una idea incómoda. Minos creiarmi. ¿Y si la vida no fuera un regalo para dar, sino un peso que podría haberse evitado? Vamos a sumergirnos en el antinatalismo sin filtros, sin adornos, sin compasión, porque quizá la mayor mentira que te contaron fue que vivir siempre es bueno, incluso cuando vivir se vuelve una carga. Nos enseñaron a sonreír y agradecer. Al niño que recibe golpes le dicen, es por tu bien. Al joven con depresión le dicen, hay gente peor que tú. Al anciano olvidado en un asilo que todavía pide disculpas por molestar. Esta romantización forzada de la vida tiene un nombre: sesgo pronatalista. David Ben-Attar explica, la mayoría sobrevalora su propia vida y subestima cuán común es el sufrimiento. Ese autoengaño alimenta la ilusión de que traer a alguien al mundo es siempre algo bueno. Abre los ojos. Sal a la calle sin filtros, sin auriculares, sin negación. Verás filas interminables en hospitales, personas suplicando por morfina que no llega, niños durmiendo en el suelo con hambre, sonrisas falsas cubriendo gritos de auxilio. ¿Eso es un regalo? Y no hablamos de casos raros. Según la OMS, más de 700,000 personas se suicidan cada año. Y eso es solo lo registrado. La depresión ya es la principal causa de discapacidad en el planeta. Casi 1.000 millones de personas viven en pobreza extrema. 1.000. La vida, cuando se analiza de verdad y sin maquillaje, no parece un milagro, parece una lucha desigual donde muchos ya nacen derrotados. Algunos nacen con todo, otros con nada más que dolor. Suerte genética, suerte geográfica, suerte económica. Eso es lo que decide quién sufre y quién observa desde la comodidad. David Ben-Attar afirma, el dolor pesa más que el placer. Se adhiere, corroe, deja marca. Puedes tener 5 años de felicidad y 5 segundos de tragedia. Bastan para querer abandonar la vida. Ese es el concepto de la asimetría del sufrimiento. La existencia siempre trae dolor. La inexistencia trae paz. No es neutral, es superior, porque donde no hay conciencia no hay dolor. Traer a alguien al mundo sabiendo que el sufrimiento es seguro es una apuesta cruel. Piensa en los dolores que no cicatrizan. La madre que perdió a un hijo y nunca volvió a dormir igual. La víctima de abuso que vive en alerta desde la infancia. La mujer con endometriosis sentada en el trabajo como si tuviera espinas por dentro. El hombre que despierta cada día vacío, pero sigue adelante porque tiene que hacerlo. Estas historias están por todas partes, pero el mundo insiste en ignorarlas.
porque admitirlas significa enfrentar lo que nadie quiere ver. El dolor no es un accidente de la vida, es el eje alrededor del cual gira. Incluso, quien es feliz carga con el dolor ajeno. Sentir empatía de verdad es cargar peso. Es imposible ser plenamente feliz en un mundo donde existe sufrimiento gratuito. Benatar dice, la mayoría de las personas vive peor de lo que cree. Se han acostumbrado al dolor. Lo llaman fortaleza, pero puede ser solo anestesia emocional. Esta es la mentira mejor contada de la humanidad. La vida es un regalo. Pero, ¿qué tipo de regalo llega sin elección, sin garantía y sin devolución? No lo pediste. Fuiste arrojado aquí y desde entonces estás obligado a cargarlo todo. El dolor, la pérdida, el trauma, el miedo. Si nunca hubieras nacido, nunca habrías llorado, nunca habrías sido traicionado, nunca habrías sentido la desesperación de las 3 de la mañana con el pecho implosionando por dentro. Y lo más importante, no habrías echado de menos absolutamente nada. Porque quien no nace no sufre, no siente nostalgia, no siente angustia, no siente vacío. Por eso, según David Benatar, la inexistencia es superior a la existencia. No porque ofrezca algo, sino porque no exige nada, no cobra dolor, no promete lo que no cumple y no impone sufrimiento. Aquí entra el punto central del antinatalismo, la asimetría entre dolor y placer. Al principio, suena extraño, pero cuando se entiende, es devastador. David Benatar no dice que la vida sea siempre mala. Dice que los momentos buenos no compensan los malos, porque el dolor pesa más. Y lo peor, es seguro. El placer, en cambio, es opcional, frágil e incierto. Traduzcamos esto como una ecuación ética. Si alguien nace y siente placer, eso es bueno. Si alguien nace y siente dolor, eso es malo. Si alguien no nace y no siente dolor, eso es bueno. Si alguien no nace y no siente placer, eso no es malo, porque no hay nadie que lo eche de menos. ¿Ves la lógica? Solo la existencia es capaz de crear sufrimiento. La no existencia solo lo evita. Ahora piensa conmigo. ¿Sientes dolor por no haber vivido en el siglo XIV? ¿Lamentas no haber bailado en las fiestas de la antigua Roma? Claro que no. Sin embargo, todos los días, millones de personas lamentan el hecho de estar vivas ahora. David Benatar resume esto con precisión. La ausencia de sufrimiento es buena, incluso si no hay nadie que se beneficie de ello. La ausencia de placer no es mala, a menos que alguien esté perdiendo ese placer. Este razonamiento destruye la idea de que vale la pena nacer solo por la posibilidad de ser feliz, porque esa posibilidad nunca viene sola. Siempre incluye, en el mismo paquete, el sufrimiento inevitable. Y si este debate parece demasiado abstracto, basta con mirar la realidad. Un niño nace con una enfermedad degenerativa. Nunca correrá, nunca jugará y morirá antes de los 10 años. ¿Eso fue un regalo? Un bebé nace de una violación y es abandonado en un orfanato, sin cariño, sin afecto, sin nadie. ¿Eso es una bendición? Una adolescente intenta suicidarse por primera vez a los 13 años, porque ya entendió que el mundo no fue hecho para ella. Si estas personas nunca hubieran nacido, no habrían perdido un milagro. Habrían sido libradas de una injusticia. David Benatar no dice que vivir sea solo dolor, pero dice algo que nadie quiere enfrentar. Ninguna vida está libre de él. Y en un mundo donde el sufrimiento puede ser brutal, inesperado e irreversible, afirma que la única opción realmente segura es no existir. Mira bien a tu alrededor. El placer es un lujo, el dolor es una deuda. Puedes vivir décadas sin grandes alegrías y a nadie le importará. Pero si eres torturado, traicionado o destruido por un duelo insoportable, todos dirán, eso es demasiado. Porque en el fondo, aunque lo nieguen, todos lo saben. El dolor pesa más. Benatar escribe, la mayoría de las personas que dicen que la vida vale la pena solo pueden decirlo porque están vivas. Están atrapadas dentro de su propia burbuja, incapaces de evaluar objetivamente si la existencia es realmente una suerte. La mayor manipulación cultural es esta: convencer a todos de que estar vivo siempre es mejor que no estarlo. Pero eso no es un hecho.
es un dogma. Y como todo dogma, protege a quienes ya están dentro del juego, no a quienes aún podrían ser librados de él. Cuando una pareja decide tener un hijo, nadie le pregunta al niño si quiere nacer, porque en el fondo todos conocen la respuesta. Dar a luz es la única forma de imponerle a alguien una vida entera, sin consulta, sin opción de rechazar, sin botón de salida del contrato. Aún así, quien genera una vida es aplaudido como un héroe, como si hubiera hecho un favor, como si hubiera entregado un regalo. Pero ¿qué pasa si esa vida es una pesadilla? Y si, sin querer, has condenado a alguien a una existencia que jamás habría elegido? David Ben-Attar es directo. Ningún beneficio posible justifica imponerle a alguien el riesgo de un sufrimiento extremo sin su consentimiento. Aquí está el verdadero conflicto ético, porque nadie nace por elección propia, y eso por sí solo plantea una enorme cuestión moral. Y hay más. Contrario a lo que se dice, la mayoría de las personas no tiene hijos por altruismo. Los tienen por carencia, por vanidad, por miedo a la soledad, por presión social, por el deseo de dejar una parte de sí en el mundo, o por querer ser amado de forma incondicional. Eso tiene un nombre: egoísmo reproductivo. Si le preguntaras a alguien, ¿puedo ponerte en un mundo donde podrías sufrir emocional y mentalmente sin saber si te gustará la experiencia? ¿Quién diría que sí? Pero cuando se trata de traer un niño al mundo, ese pacto forzado se vuelve poesía, se vuelve milagro, y no lo es. Es una decisión unilateral, irreversible y muchas veces motivada por razones personales disfrazadas de amor. Ahora respira hondo, porque en el próximo fragmento vamos a enfrentar un ejemplo brutal y real que pone toda esta teoría cara a cara con la realidad más dura. Una pareja tiene un hijo con una enfermedad rara. El niño vive postrado en una cama sin habla, sin movimiento, conectado a tubos, rodeado de máquinas. Los padres dicen: Él es nuestra alegría, nos enseñó tanto. Pero, ¿quién garantiza que para él esta vida limitada y de dolor constante haya valido la pena? ¿El amor de los padres compensa el sufrimiento del hijo? ¿O es solo una racionalización, un alivio emocional creado después para lidiar con la culpa de haberlo traído aquí? David Ben-Attar lo advierte con precisión. Las personas no tienen hijos pensando en el bien de ellos. Tienen hijos por razones que directa o indirectamente se benefician a sí mismas. El bien del niño suele ser una justificación posterior. Es cierto, hay padres que se dedican, que cuidan, que sufren junto a sus hijos. Pero la cuestión no es si algunos padres son buenos. El punto es que la decisión de generar a alguien nunca parte de la necesidad de quien va a nacer, sino del deseo de quien ya existe. Y ese deseo puede venir envuelto en palabras bonitas, pero nace de un impulso antiguo y humano. La necesidad de sentirse necesario, de dejar un legado, de llenar un vacío. ¿Quieres otro ejemplo? Parejas que tienen hijos para intentar salvar el matrimonio. Personas que los tienen porque ya es la edad. Familias que siguen la tradición porque siempre fue así. Gente que solo quiere hacer lo mismo que los amigos. Todo el mundo tiene hijos. ¿Por qué yo no? El niño se convierte en símbolo, proyecto, distracción, misión. Todo menos un ser libre. Ben-Attar desmonta esta lógica con claridad. Incluso cuando hay buenas intenciones, eso no cambia el hecho central. Creaste a un ser capaz de sufrir sin que te haya dado permiso. Y eso por sí solo convierte el acto de generar a alguien en algo éticamente delicado. No es una acusación de maldad, es solo el reconocimiento de una verdad ignorada. No hay forma de garantizar que esa persona vaya a agradecer haber nacido. Pero nadie quiere oír esto. Porque escuchar esto es enfrentar la posibilidad de que el sueño de tener un bebé sea solo miedo. Miedo a no dejar nada atrás. Miedo a no ser recordado. Miedo a no ser amado. Miedo a ser irrelevante. Y para quien nace, eso significa ser arrojado al mundo para cumplir una función que no eligió. Crear a alguien no es dar una oportunidad. Es entregar una sentencia con cláusulas imprevisibles. Si la motivación es íntima, personal, egoísta, entonces el nacimiento no es un acto de amor, es un acto de poder. Mucha gente que dice amar la vida, en realidad está bajo el efecto de un anestésico evolutivo. Una ilusión útil, un truco de la mente que nos hace seguir adelante incluso cuando todo se derrumba. Sientes alegría, propósito, plenitud, pero no porque la vida sea realmente buena, sino porque tu cerebro fue programado para mantenerte funcionando a cualquier costo. Ben-Attar va más allá de la filosofía. Entra donde pocos se atreven.
En la biología de la ilusión, la forma en que ves la vida no es producto de la lucidez, sino del resultado de la evolución moldeando tu percepción para mantenerte operativo. No crees que valga la pena vivir porque reflexionaste profundamente sobre ello. Lo crees porque tu cerebro fue programado para eso. La naturaleza no está interesada en la verdad. Solo quiere supervivencia. Si necesita engañarte para mantenerte vivo, lo hará. La esperanza, el optimismo, la negación, no son virtudes, son herramientas adaptativas. Puedes estar al borde del colapso y aún así creer que todo va a mejorar. Eso no es claridad, es instinto. La psicología evolutiva ya identificó este fenómeno. La tendencia a la positividad ilusoria. Incluso en escenarios desesperados, la mayoría de las personas subestima su dolor, sus riesgos, sus verdaderas posibilidades de fracasar. Por eso seguimos avanzando. Porque si viéramos la realidad sin filtros, tal vez dejaríamos de caminar. Benatar llama a esto ceguera programada. Las personas no perciben cuánto sufren o aprenden a reinterpretar el sufrimiento como si fuera necesario o incluso bello. Por eso, después de una tragedia, escuchamos frases como «fue un aprendizaje» o «Dios sabe lo que hace». Estas frases no son verdades, son escudos mentales, sistemas de defensa del cerebro para soportar lo insoportable. Un ejemplo directo: personas en zonas de guerra tienen hijos. Familias en comunidades devastadas por la miseria siguen generando nuevas vidas. No es ignorancia, es biología. Es el instinto gritando más fuerte que la razón. Y lo más cruel es que el sufrimiento de los niños no interrumpe este ciclo. El dolor se multiplica generación tras generación. Benatar llama a esto la tragedia silenciosa de la existencia. Cada generación sufre, pero está condicionada a creer que vale la pena. Y al creerlo, termina sin querer, condenando a la siguiente. Este autoengaño no vive solo en frases motivacionales. Moldea culturas, religiones, economías, gobiernos. Todo gira en torno a la idea de que vivir siempre es bueno. ¿Pero por qué? Porque un mundo donde las personas perciben que vivir puede no valer la pena es un mundo que deja de funcionar. Entonces el sistema entero conspira para mantenerte optimista, incluso cuando la vida grita lo contrario. El antinatalismo no promete cielo, no dice que todo ocurre por una razón. No es esperanza, es lucidez. Observa lo que es sin anestesia y concluye lo que casi nadie se atreve a decir. Tal vez la mayor prueba de amor no sea dar la vida, sino evitar el dolor. Si lo que nos impulsa a seguir generando vidas es una ilusión biológica, entonces vivimos dentro de un teatro evolutivo, un escenario donde la entrada se paga con lágrimas y la única salida ética es dejar de vender boletos. El mayor acto de compasión quizás sea el que nadie jamás verá. El hijo que decidiste no tener. El dolor que evitaste que existiera. Cuando pensamos en bondad, pensamos en dar, en ayudar, en proteger. Pero, ¿y si el gesto más ético no fuera hacer sino no hacer? No dar a luz, no empujar a otro ser al mundo. No repetir la ruleta del dolor. Esta es la visión de David Benatar. Esta es la verdadera compasión. Traer a alguien al mundo siempre es un riesgo moral. Elegir no hacerlo es la única garantía de no causar daño. La existencia es ruidosa. Llegamos gritando. Lloramos, sufrimos, suplicamos. La no existencia, en cambio, es puro silencio. Y en ese silencio no hay trauma, ni pérdida, ni soledad. Solo ausencia. Y la ausencia de sufrimiento es un bien moral absoluto. Pero esta visión es difícil, casi insoportable para muchos, porque desafía la idea más repetida de la humanidad, que toda vida tiene valor solo por existir. Esa creencia necesita ser sostenida como una vela contra el viento. Exige frases hechas, testimonios de superación, fe, doctrina, religión y esperanza donde no hay pruebas. Porque cuando se levantan los velos, lo que queda para la mayoría es una vida de frustraciones silenciosas, dolores evitables y un final sin aplausos. ¿Cuántas vidas realmente valen la pena ser vividas? ¿Cuántas personas en su lecho de muerte dirían con sinceridad, lo haría todo de nuevo? ¿Y cuántas, aún sin decir nada, cargaron durante décadas esa sensación sorda de desaliento? Benatar nos recuerda algo devastador. La mayoría de las personas ni siquiera sabe cuán mala es su vida.
Y aquellas que lo saben, muchas veces no tienen cómo salir. La no existencia es el único estado donde el sufrimiento ni siquiera puede comenzar. Y por eso es el único estado donde estamos libres de la culpa de haber causado daño a otro ser. Piensa en la madre que perdió a su hijo atropellado a los 7 años. En el padre que ve a su hija hundirse en la depresión a los 12. En el anciano que pasó toda su vida trabajando por una dignidad que nunca llegó. Todo eso comenzó con una decisión. Alguien, un día, creyó que era hermoso traer otra vida al mundo, pero tal vez la crueldad no esté en el accidente, ni en la desgracia, ni en la tragedia. La crueldad está en la semilla, en el origen. Si hay algo ético por hacer en este planeta de repeticiones dolorosas, no es intentar arreglarlo todo después. Es interrumpir el ciclo, romper el legado del dolor, rechazar el impulso biológico y, en lugar de perpetuar el ruido de la existencia, elegir el respeto silencioso de la no creación. Lo que queda después de todo esto no es desesperación, es lucidez. Y sí, la lucidez puede sonar fría. Puede parecer demasiado dura para un mundo acostumbrado a embriagarse de esperanza. Pero entre un universo de promesas frágiles y dolores garantizados, y la nada absoluta sin dolor, sin carencia y sin daño, tal vez la nada sea, paradójicamente, el mayor regalo que nunca llegó a ser entregado. A veces, el mayor alivio que alguien podría haber sentido era simplemente no haber comenzado. No haber sido arrojado a un mundo que hiere, exige, decepciona y luego aún culpa a la víctima por no lograr sonreír. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Tal vez porque tú también cargas el peso de estas ideas. Tal vez porque en el fondo sientes esa misma pregunta resonando en silencio. Tal vez tienes dolores que el mundo finge que no existen o preguntas que nadie se atreve a responder. Este canal existe por eso. Es un espacio raro, un refugio para quienes piensan, un lugar donde la verdad no se maquilla. Y el coraje no está en creer ciegamente, sino en mirar la realidad con los ojos bien abiertos. Si esta conversación tuvo sentido para ti, ya nos estás ayudando solo por estar aquí de verdad, por mirar, pensar y reflexionar. Formas parte de algo mayor, pero si quieres ir más allá, si este video resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo qué fue lo que más te tocó. Puede parecer poco, pero ayuda a que este contenido llegue a quien más lo necesita. Y quizá sea exactamente lo que alguien está esperando para no sentirse tan solo en este mundo ruidoso.